sí, vamos a darle las casas baratas, en renders muy bonitos. Baratas nunca se las dieron, ¿eh? Y sobre todo en el puerto de Veracruz. También allá vamos a construir viviendas. En Costa Rica. Sí, las gentes que fueron arrastradas por el río o que se les vino la ladera del cerro encima, es porque están asentadas en zonas de riesgo. Gente que no tiene vivienda, que incluso habían perdido hasta la esperanza. Ya hablando del 1.200.000 viviendas, a Veracruz le corresponden 50.000. De aquí a diciembre vamos a tener ya iniciadas 46.000 viviendas. Sí, está en 600,000 pesos, pero me van a mandar a vivir a... Tienes 18 años, ya acumulaste 6 meses, puedes venir a solicitar tu crédito, que la gente que gana un salario mínimo y diga, esto no es para mí porque no me va a alcanzar nunca. El famoso acabado de interés social era un acabado corriente. Sí, a ver, voy a pagar 2,000, 3,000, pero me va a salir lo doble en el tema del transporte para ir a mi trabajo. ¿Cómo lo recibió aquí en el puerto de Veracruz? Muy bien, hicimos un recorrido, iniciamos en la mañana, fuimos a otro desarrollo muy grande que se está construyendo y van muy bien, como 7,000 y pico de casas. Y bueno, ahora nos tocó aquí, ya nos falta un fraccionamiento más que vamos a visitar. Venimos de Tamaulipas, estuvimos en Matamoros. Estamos muy contentos porque realmente estamos viendo mucho profesionalismo en las empresas constructoras. Pasa del tema del hombre de crudo prácticamente en el sexenio pasado, ahora a los tabiques, a los ladrillos. ¿Cómo lo ha recibido este segmento, esta industria que es otra, distinta, ¿no? Fíjate que muy bien, y además esta chamba de ahora es muy gratificante porque terminas las casas, se las entregas a gente que no tiene vivienda, que incluso habían perdido hasta la esperanza ya de tener una vivienda, y la emoción que tienen, ¿no? Es conmovedor y da mucha satisfacción. Pero es que es increíble lo que están platicando ahorita, desde un salario mínimo hasta 2, o sea, prácticamente si estás ganando 8,500, 9,000 pesos mensuales, ya puedes ser apto para adquirir una vivienda, en este caso. Si tienes 6 meses en tu trabajo cotizando y tienes 18 años, ya acumulaste 6 meses, puedes venir a solicitar tu crédito por el monto equivalente a lo que vale esta. Y aquí estamos en Bosques de Río Medio, que están construyendo, se van a aventar más de 200 casas, por lo que escuché, en estos próximos para meses. Entregarlas en diciembre. Claro. Aquí son 1,044 viviendas que se van a construir en este desarrollo. Claro, ahora, ya no solamente el Infonavit otorga créditos, sino también construyen. ¿Cómo es ese proceso? Porque pues la gente nomás estaba viendo al Infonavit para tema de otorgamiento de créditos, pero en este caso ya están sacando varios intermediarios para poder estar abaratando una casa que normalmente, pues una casa así, un departamento así, pues ronda fácil más del 1,200,000 pesos. Sí, pues precisamente por eso lo hicimos, porque aquí el tema es cómo esta casa que vale 1,200,000 pesos se la podemos entregar a un derechohabiente en un precio accesible, es decir, en el equivalente a lo que va a recibir de crédito, lo que puede recibir de crédito, de acuerdo con su salario. Entonces, para eso tiene que ser un programa de gobierno. Por instrucciones de la Presidenta de la República, la Federación, los estados y los municipios firmamos un convenio para facilitar estas viviendas. Ahora, están facilitando, pero en Veracruz y sobre todo en el puerto de Veracruz, donde nos estamos encontrando, hay historias de terror. Y sobre todo en el puerto de Veracruz con fraccionamientos que hace 15, 20 años decían, sí, vamos a darle las casas baratas, vamos a darle las casas en renders muy bonitos. Baratas nunca se las dieron, muy caras, pero de mala calidad. No, y sin servicios, sin tema de estar municipalizado. Por eso también existe hoy en día mucho miedo de parte del propio ciudadano con tantas historias de terror, y sobre todo aquí en el puerto de Veracruz, que por más bonitos que se vean los renders, pues ya no saben si va a ser así en la realidad. Pero aquí estamos garantizando agua, luz, drenaje, áreas verdes, cercanía a hospitales, a comercios, escuelas, transporte. Por eso nosotros estamos pidiendo al derechohabiente, si quieres ir a la oficina del Infonavit, ve, pero principalmente ven aquí al fraccionamiento
para que veas dónde está, para que te Claro, cerciores. esa es otra, porque dicen, sí, está en 600,000 pesos, pero me van a mandar a vivir Exacto. hasta otra ciudad, ¿no? Me va lejísimos de la zona conurbada. Y no es el caso, porque una de las condiciones de la presidenta fue viviendas urbanas o en la periferia, con todos los servicios, cercanas a todos los hospitales, escuelas, comercios, y dignas. Por ejemplo, esta vivienda son 60 metros. Esta es la sala comedor, esta es la cocina, muy buen tamaño. Este es el cuarto de servicio, que va a la lavadora, corredor de ropa. Acá tenemos el baño y las recámaras, un baño amplio, fíjate, con 2 ventanas. Sí, bien ventilado ese tema. Muy ventilado. Y las recámaras, 2 recámaras del mismo tamaño, Sí. que antes eran de una sola recámara. Y bueno, esta es una casa digna. Claro, y algo que estaban platicando es no solamente digna, sino también de cierta forma aspiracional, en el aspecto de las fachadas, de los renders, de la zona en la que está, tratar de que sí sean acabados básicos de interés social, pero también de cierta manera ponerle ahí tantito premium, ¿no? Pero ojo, acabado, el famoso acabado de interés social era un acabado corriente, de muy poca calidad. No, nosotros estamos pidiendo calidad. Estas casas, todas, por ejemplo, son de concreto, son coladas con molde. Sí, claro, aquí lo Aquí podemos observar. se cuela en un día toda la casa. Entonces las paredes son de concreto, el techo de concreto, las paredes, las divisiones, todo es concreto. Esto es absolutamente... Oiga, y para tema de vicios, ya las primeras personas que estén habitando y todo, pues no van a tener problema. ¿Cómo es para el contacto? Porque Está muchas en la veces- garantía del contrato, hay una cláusula vicios ocultos. Claro. En caso de haberlo, el constructor y el Infonavit responden. Desde luego el Infonavit, porque es quien va a entregar la casa, pero nosotros en el momento que haya un vicio oculto, pues nos volteamos a ver con el constructor y tiene que responder. Hay fianzas, está todo cubierto, pero sobre todo hay supervisión para que no existan ese tipo de cosas. Eventualmente habrá algún detalle, pero le estamos dando mucho peso a la supervisión, a la verificación de la construcción. Aquí estamos en el puerto de Veracruz, pero son 212 municipios a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Este proyecto, que es de más de 1 millón de viviendas a nivel nacional, ¿qué tanto va a estar proyectando, qué tanto va a estar impulsando el estado de Veracruz en otros municipios? Porque muchos pueden llegar a estar pensando, pues sí, en el puerto pues tienen todo, pero ¿cómo van a ir con los demás municipios? Vamos a ir de acuerdo con el derecho a audiencia. Las principales ciudades de Veracruz. Veracruz es un país. Sí, claro. Dentro del país, Veracruz tiene 1000 kilómetros de litoral de punta a punta. Yo lo conozco. Aquí estuve muchos años trabajando cuando el movimiento iniciaba. Entonces, las ciudades más importantes son las que tienen mayor derecho a audiencia. Es a donde nos vamos a concentrar. Y tú me podías preguntar, oye, ¿y los que no son derechohabientes y necesitan casa, cómo le van a hacer? Bueno, hay un programa dentro del gobierno federal que la presidenta ordenó, que lo lleva la Comisión Nacional de Vivienda, para dotar de viviendas iguales que estas para los no derechohabientes. Entonces estamos tratando o sea, no nada más es para los que están ahí con el Infonavit no cotizando. nada más los que cotizan, sino los que no cotizan también. Ok. Entonces estamos tratando de abarcar pues, todo el espectro de quienes le falta casa. Claro, y sobre todo hoy en día llega a un estado de Veracruz en medio de una tragedia como la que se vivió en la zona norte, que desde hace más de 20 años no se tenía este tema de las inundaciones en lo que fue Poza Rica. Y eso que estás diciendo justifica más que nunca el que se construyan estas viviendas. Porque las gentes que fueron arrastradas por el río o que se les vino la ladera del cerro encima, es porque están asentadas en zonas de riesgo. Esas son las gentes que necesitan
viviendas seguras y dignas como esta. Este proyecto, de cierta manera, ¿cómo puede llegar a estar impulsando o apoyando, en este caso, a las zonas de, llámese Poza Rica, llámese Álamo, que fueron los principales municipios afectados? ¿Tienen alguna visión, algún plan? También allá vamos a construir En viviendas. Poza Rica. Sí, porque hay derecho a audiencia. Ok. Todos los municipios donde hay derecho y donde no lo haya, entonces la CONAVI entra. Y la idea es que la gente que viven en sitios de riesgo se puedan mudar a viviendas como estas. Claro, y yo creo que también algo que tiene que estar enfocado tanto el Infonavit como los propios jóvenes, llámese jóvenes desde los 18 hasta los 30, 35 años, es que normalmente hoy en día el joven dice, no, una casa, no, pues es imposible, a lo mucho una renta, ¿no? Pero de cierta manera se tiene que empezar a trabajar en el chip con este tipo de programas. Qué bueno que para tocas cambiar. ese tema, porque fíjate bien, si un joven hoy paga renta, ¿de qué estamos hablando en pago de renta? No, pues a ver, 3,000, 13, 4,000 sí. pesos. Bueno, cuando un joven vea que aquí la hipoteca con servicios es del orden de 2,300, 2,400 pesos como pago mensual, es menos que pagar una renta, pero ya además ya O en sea, tu una casa. hipoteca saldría entre los 2,000 y 3,000 pesos de este tipo Sí, de claro, claro, por supuesto. Acuérdate que son tasas de interés muy baratas. Para los que tienen un salario mínimo es 3,5%. Ahora, dicen, sí, a ver, voy a pagar 2,000, 3,000, pero me va a salir lo doble en el tema del transporte para ir a mi trabajo. No, aquí hay transporte. Estamos cuidando que estas casas pues, tengan transporte para Claro. al centro de la ciudad, para las distintas zonas del municipio, del estado. Entonces, ¿qué cuidamos? Que sean zonas regularizadas, autorizadas por el municipio, por el estado, que no haya riesgo, que estén cerca de hospitales, de escuelas, de comercios. Es decir, todo eso está cubierto. Claro. Por eso no hay ese problema. Si no, no las estaríamos construyendo. Ahora, ingeniero, ya como última pregunta, ¿cuál es el plan para Veracruz? ¿Qué es lo que tienen proyectado en este año que pues ya prácticamente está terminado, pero sobre todo para los próximos 5 años, que es este plan de sexenio? Mira, Veracruz es un caso extraordinario. La meta, ya hablando del 1,200,000 viviendas, a Veracruz le corresponden 50,000. Si las cosas salen como las estamos proyectando, de aquí a diciembre vamos a tener ya iniciadas 46,000 viviendas, casi el 100% del total del sexenio. O sea, entrando ya Veracruz va a estar ya cubierto. en el primer año vamos a estar casi cubiertos al 100%. Ya lo que sigue es la construcción. Claro. Oye, ingeniero, pues muchas gracias por... No, hombre, muchas gracias a ti y necesitamos mucho de los servicios de ustedes, que le lleguen a los chavos, a los jóvenes. No, y sobre todo cambiar la mentalidad, porque los jóvenes dicen hoy en día, no, pues la renta, ¿para qué? Una casa, con estas historias de terror que les estaba comentando, que los jóvenes crecemos viendo todo eso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es tratar de estar cambiando el chip y sobre todo conocer y entender este tipo de programas. ¿Sabes cuál es uno de mis temores? Que la gente que gana un salario mínimo vea una casa de estas y diga, esto no es para mí porque no me va a alcanzar nunca. Y lo que tenemos que hacer es decirle, no, si es para ti, la estamos construyendo para ti y te va a alcanzar con el crédito que te vamos a dar. Claro. Eso es lo que necesitamos que nos ayude. Perfecto, pues por eso estamos. Gracias.